Hace unos años, me mudé a un departamento en un vecindario tranquilo, o al menos eso parecía. Los primeros meses fueron normales, los vecinos no eran particularmente amistosos, pero tampoco problemáticos. Sin embargo, poco a poco empecé a notar cosas extrañas en el piso de arriba, justo donde vivía un hombre de unos 40 años que casi nunca hablaba con nadie. Siempre llevaba ropa oscura y tenía una mirada fría, impenetrable. Nunca respondía cuando lo saludaban en el pasillo, y al principio pensé que solo era una persona reservada. Pero con el tiempo, esa impresión cambió. Una noche, escuché un golpe fuerte que provenía de su departamento. Eran alrededor de las 3 de la mañana, y el ruido fue tan fuerte que me despertó. Al principio pensé que quizás se le había caído algo, pero después de unos minutos comenzaron a escucharse otros ruidos, como si estuviera moviendo muebles de un lado a otro. No era algo común, y menos a esa hora de la madrugada. Decidí ignorarlo, pensando que era solo una noche en la que, por alguna razón, necesitaba reorganizar su espacio. Sin embargo, las noches siguientes comenzaron a repetirse los mismos ruidos. Golpes, arrastre de muebles y, a veces, incluso algo que sonaba como un martillo. Esto se volvió cada vez más frecuente y, con el tiempo, los ruidos se intensificaron. La incomodidad se transformó en miedo cuando, una noche, al regresar a casa, encontré una mancha extraña en las escaleras que llevaban al piso superior. Era un rastro oscuro, como de algo húmedo que alguien había intentado limpiar, pero que había dejado un residuo en el piso. Cuando me acerqué, noté que el olor era desagradable, metálico. Me dio escalofríos y preferí no investigar más. Subí rápidamente a mi departamento y cerré la puerta con llave. Días después, escuché una conversación entre dos vecinos en el pasillo. Estaban comentando que habían notado que el hombre del piso de arriba siempre sacaba bolsas de basura negras en la madrugada, justo cuando nadie estaba despierto. Decían que lo habían visto bajar al menos 3 veces en una noche, cargando esas bolsas que parecían pesadas. Uno de ellos mencionó que había intentado saludarlo, pero el hombre solo lo miró con una expresión gélida antes de apresurarse a bajar las escaleras. Aquella noche no pude dormir. Mi mente no paraba de imaginar lo que podría haber en esas bolsas. Intenté calmarme y convencerme de que solo era basura, pero había algo en el comportamiento de aquel hombre que no dejaba de inquietarme. Cada vez que subía o bajaba las escaleras, me aseguraba de no hacer ruido y pasaba rápidamente por su puerta, temiendo que en cualquier momento él pudiera salir y encontrarme allí. La situación empeoró cuando comencé a recibir llamadas extrañas en medio de la noche. Siempre eran al teléfono fijo de mi departamento, un número que solo mi familia y amigos cercanos conocían. Las llamadas eran silenciosas, cuando contestaba, no escuchaba nada al otro lado, pero sabía que alguien estaba ahí, escuchando. Al principio pensé que era una coincidencia, pero las llamadas se volvieron cada vez más frecuentes, siempre entre las 2 y las 3 de la mañana, justo después de los ruidos que venían del piso de arriba. Empecé a sospechar que podría ser él, aunque no tenía pruebas. Una noche, decidí no contestar y simplemente me quedé en la cama, observando el teléfono mientras sonaba. Después de 5 o 6 llamadas, el teléfono finalmente dejó de sonar. Me sentí aliviado, pero poco después escuché un golpe en mi puerta, suave al principio, pero cada vez más insistente. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Finalmente, el golpeo cesó, y todo quedó en silencio. No pude dormir en toda la noche. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que escuchaba un ruido en el edificio, me sobresaltaba. Intentaba llevar mi vida con normalidad, pero el miedo a cruzarme con ese hombre me consumía. Una noche, decidí ir a hablar con el encargado del edificio para ver si él sabía algo sobre mi vecino. Sin embargo, el encargado solo me dijo que el hombre llevaba años viviendo allí y que nunca había dado problemas, pero su tono era nervioso, como si no quisiera hablar demasiado sobre el tema. Una madrugada, desperté con el sonido de un golpe muy fuerte. Esta vez, el ruido venía de mi propia puerta. Me levanté temblando, con el corazón acelerado, y me acerqué lentamente para mirar por la mirilla. Al principio, no vi nada, pero de repente, noté que alguien estaba justo frente a mi puerta.
Solo vi una sombra, inmóvil, que parecía estar esperando. Me quedé paralizado, sin hacer el más mínimo ruido, hasta que la sombra finalmente se fue. Después de esa noche, no volví a escuchar ruidos provenientes del piso de arriba. Todo parecía haber vuelto a la normalidad y en parte me sentí aliviado, aunque algo seguía sin encajar. Unos días después, me encontré con uno de los vecinos que vivía en el mismo piso que aquel hombre y me contó que llevaba varios días sin verlo. El vecino parecía preocupado, ya que decía que no era normal que él estuviera tanto tiempo sin salir de su departamento. Esa misma semana, el encargado del edificio decidió entrar al departamento para asegurarse de que todo estaba en orden. Varios vecinos estábamos en el pasillo, expectantes, mientras él abría la puerta con una copia de la llave. Cuando finalmente entró, salió de inmediato, pálido y sin decir una palabra. Solo pidió que alguien llamara a la policía. Cuando llegaron los oficiales, nos pidieron que nos quedáramos fuera mientras ellos inspeccionaban el lugar. No pude resistir la curiosidad y me acerqué un poco, intentando ver qué sucedía. A los pocos minutos, los policías salieron del departamento con expresiones de horror. En una de las habitaciones, habían encontrado una pared llena de fotografías. Eran imágenes de todos los vecinos del edificio, incluyéndome a mí, tomadas sin que nos diéramos cuenta, desde varios ángulos y en diferentes momentos del día. Algunas fotos eran especialmente perturbadoras, pues parecían haber sido tomadas desde dentro de nuestros departamentos, como si él hubiera entrado mientras no estábamos. Pero lo peor fue cuando un oficial nos informó que, en una de las bolsas de basura que encontraron en el lugar, había restos de animales. Había desmembrado a varios gatos y perros que había capturado en las calles cercanas. Según la policía, él había estado practicando con animales, y todo indicaba que eventualmente había planeado hacer lo mismo con personas. Después de esa noche, el departamento quedó vacío, y nadie volvió a ver a aquel hombre. Aunque lo arrestaron, las imágenes de las fotos y la certeza de que había estado entrando en mi departamento sin que yo lo supiera me dejaron marcado para siempre. Hace unos años, me mudé a un pequeño complejo de apartamentos en un vecindario tranquilo. Al principio, todo parecía ideal, los vecinos eran amables y el ambiente era pacífico. Vivía en el segundo piso, y tenía vecinos a ambos lados y abajo, pero apenas los veía. Cada uno parecía vivir su vida sin interferir en la de los demás. Sin embargo, todo cambió cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas relacionadas con el vecino de al lado, un hombre de unos 50 años llamado Armando. Armando era una persona muy reservada. Desde el primer día, noté que tenía una extraña manía de observar desde su ventana a todo el que pasaba por el edificio. Al principio pensé que solo era un tipo solitario, y no le di importancia. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas inquietantes en su comportamiento. Casi todas las noches, alrededor de la medianoche, escuchaba ruidos extraños provenientes de su departamento. Sonidos de golpes, arrastres y, a veces, algo que sonaba como murmullos, como si hablara solo o con alguien. En una ocasión, incluso escuché risas apagadas que me hicieron sentir un escalofrío. Una noche, después de semanas de esos ruidos constantes, decidí armarme de valor e ir a tocar a su puerta para pedirle que bajara el volumen. Estaba cansado y no lograba dormir bien con esos ruidos nocturnos. Caminé hacia su puerta y golpeé suavemente, esperando no sonar demasiado agresivo. Pero Armando no respondió. Volví a tocar, y cuando estaba a punto de darme por vencido, la puerta se abrió lentamente. Armando se asomó, y por un momento sentí que me había metido en algo en lo que no debía. Su rostro tenía una expresión vacía, casi inhumana, y sus ojos me miraban fijamente, como si intentaran leer mi mente. No dijo nada. Solo me miró con una leve sonrisa. Balbuceé una excusa sobre los ruidos, tratando de no sonar grosero, pero Armando solo me observaba, sin responder. Finalmente, con un tono suave pero inquietante, dijo, «No te preocupes. Solo estoy hablando con mis amigos. A veces son ruidosos, pero a ellos no les importa». Luego, cerró la puerta lentamente, dejándome paralizado en el pasillo. Esa respuesta me dejó con una extraña inquietud. ¿Amigos? Nunca había visto a nadie entrar o salir de su departamento.
Después de aquel encuentro, decidí ignorarlo lo mejor que pude. Pero las cosas comenzaron a empeorar. Unos días después, encontré una nota en la puerta de mi departamento. Era una hoja en blanco, con una palabra escrita en el centro: observa. No tenía idea de lo que significaba, y no había visto a nadie ponerla ahí. La ignoré, aunque me dejó intranquilo, y la tiré a la basura. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en la puerta de mi departamento, como si alguien estuviera rasguñando desde el otro lado. Me levanté de la cama, y, con el corazón latiendo rápido, me acerqué para ver qué estaba pasando. Miré por la mirilla, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, y solo podía escuchar el silencio abrumador de la noche. Las noches siguientes comenzaron a suceder cosas similares. A veces escuchaba pasos en el pasillo, otras veces sentía como si alguien estuviera justo detrás de mi puerta, respirando pesadamente. Intenté convencerme de que eran coincidencias o quizás producto de mi imaginación, pero las señales eran cada vez más claras. Una madrugada, escuché un sonido que venía del baño. Al encender la luz, vi que la ventana del baño estaba abierta y en el marco había una marca de una mano sucia, como si alguien hubiera intentado entrar. Me asusté, pero traté de no pensar en Armando. Sin embargo, la idea de que él pudiera estar detrás de todo me atormentaba. Poco después de este incidente, comenzaron a desaparecer cosas en mi departamento. Al principio, solo pequeños objetos, llaves, utensilios de cocina, mi encendedor. Pero con el tiempo, los artículos desaparecidos comenzaron a ser más personales. Un día, me di cuenta de que una de mis camisas favoritas no estaba en el armario, y un par de zapatos habían desaparecido también. No entendía cómo era posible, ya que siempre cerraba la puerta con llave y no veía señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Una noche, tras una jornada particularmente agotadora, regresé a casa y noté algo extraño en el pasillo. Había una especie de dibujo hecho con tiza en el suelo, justo frente a la puerta de mi vecino Armando. Me acerqué para observarlo, y lo que vi me dejó sin aliento. Era una especie de círculo con símbolos extraños en el centro. Eran dibujos rudimentarios, pero tenían una especie de patrón perturbador, algo que nunca había visto antes. Sentí una oleada de miedo y me alejé rápidamente, pero no pude evitar pensar en lo que Armando estaba haciendo en ese departamento. Finalmente, una noche decidí enfrentar mis miedos y ver por mí mismo qué estaba pasando. No podía seguir viviendo con la paranoia de tener un vecino que parecía estar acosándome y, peor aún, que tal vez entraba a mi departamento cuando no estaba. Así que, aprovechando que el pasillo estaba desierto, me acerqué a la puerta de Armando y traté de escuchar si había algún ruido. Al principio, todo estaba en silencio, pero después de un rato escuché algo que parecía un susurro. Era apenas audible, pero distinguí varias voces, como si estuviera hablando con alguien. Mis manos comenzaron a temblar, pero me obligué a no moverme. De repente, el susurro se detuvo, y el silencio fue tan absoluto que casi podía escuchar los latidos de mi corazón. Entonces, en medio de la oscuridad del pasillo, la puerta de Armando se abrió lentamente, y él salió con una expresión que me heló la sangre. Me miró fijamente, sin parpadear, y con una voz calmada y escalofriante me dijo: «Te gusta observar también, ¿verdad? Ahora ya sabes por qué te observo yo». Sin decir nada más, volvió a entrar a su departamento y cerró la puerta con un golpe seco. Esa noche apenas dormí. Me sentía atrapado en mi propio hogar, sin saber si el hombre de al lado estaba tramando algo o si solo era una especie de juego retorcido para asustarme. Cada vez que escuchaba algún ruido en el pasillo o en el baño, sentía que estaba más cerca de perder la cordura. Finalmente, un día decidí que ya no podía soportarlo más. Empaqué mis cosas y busqué otro lugar donde vivir. Pero antes de irme, pasé por la oficina del encargado del edificio para pedir una copia de mi contrato y asegurarme de no dejar cabos sueltos. Mientras el encargado revisaba los documentos, le mencioné que Armando había sido la razón por la cual había decidido mudarme. Esperaba que me contara algo sobre él, que me diera algún indicio de que mi vecino era inofensivo o simplemente excéntrico. Sin embargo, el encargado me miró con una expresión confundida y me dijo: «¿Armando?
No puede ser. El departamento al lado del tuyo está vacío. El último inquilino murió allí hace años. Nadie ha vivido en ese lugar desde entonces. Mi mente se quedó en blanco al escuchar esas palabras. Todo lo que había vivido, las notas, los ruidos, los objetos desaparecidos, ¿todo había sido obra de alguien que no existía? No quise preguntar más. Salí del edificio con las manos temblando, dejando atrás esa pesadilla que aún hoy no logro comprender. Desde entonces, no volví a saber de Armando, pero cada vez que paso cerca de ese edificio, siento una extraña presencia, una sensación de ser observado. Hace unos años, me mudé a una pequeña casa en un vecindario tranquilo de la ciudad. La casa era modesta pero acogedora, y pensé que sería el lugar perfecto para empezar de nuevo después de un par de años difíciles. Todo parecía ir bien al principio, y aunque no conocía bien a mis vecinos, sentía que el ambiente era bastante pacífico. Sin embargo, había una casa justo al lado de la mía que siempre parecía un poco extraña. El vecino de esa casa era un hombre mayor llamado Don Sergio. Apenas lo había visto un par de veces, pero cada encuentro era inquietante. Tenía una apariencia descuidada, siempre con ropa sucia y el cabello despeinado, y sus ojos tenían una especie de brillo perturbador, como si algo oscuro estuviera en su interior. Nunca decía una palabra, solo me miraba fijamente cada vez que pasaba frente a su casa. Me incomodaba su mirada, pero decidí ignorarlo y concentrarme en mi vida. Unas semanas después de mudarme, empecé a notar cosas raras en mi jardín. Al principio, solo eran pequeños detalles, ramas rotas, algunas plantas aplastadas y manchas de tierra como si alguien hubiera cavado. Pensé que tal vez era algún animal, aunque el vecindario no parecía tener problemas con fauna salvaje. Pero después de unos días, encontré algo que me dejó completamente perplejo, una muñeca vieja y rota, enterrada en el suelo cerca de la puerta trasera. Tenía el vestido desgarrado y la cara llena de barro, como si hubiera estado allí por mucho tiempo. No entendía cómo había llegado ahí, y me dio una sensación extraña, como si alguien la hubiera colocado a propósito. La tiré a la basura sin darle demasiada importancia, aunque el incidente se quedó rondando en mi cabeza. A la noche siguiente, escuché un ruido afuera, justo en mi jardín. Era un sonido suave, como si alguien estuviera caminando lentamente. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. Sin embargo, cuando me acerqué más, noté una sombra en el suelo, moviéndose entre los arbustos. Sentí un escalofrío y cerré la cortina rápidamente, pensando que tal vez algún animal estaba rondando la casa. Pero al día siguiente, cuando salí al jardín, encontré otro objeto extraño, un pequeño juguete de metal, oxidado y antiguo, tirado en el mismo lugar donde había encontrado la muñeca. Comencé a sospechar que algo estaba mal, así que instalé una cámara de seguridad en el jardín. No esperaba captar nada realmente extraño, pero quería al menos saber qué estaba dejando esos objetos tan extraños en mi propiedad. La noche después de instalar la cámara, me quedé despierto hasta tarde, con la esperanza de ver si alguien o algo aparecía en la grabación. Cerca de las 3 de la mañana, un ruido fuerte me hizo saltar de la cama. Parecía provenir del jardín. Miré las grabaciones de la cámara, y lo que vi me heló la sangre. En el video, pude ver claramente a don Sergio, mi vecino, parado en el jardín, completamente inmóvil, mirándome fijamente a través de la ventana. Sus ojos tenían ese mismo brillo oscuro, y su expresión era tan fría que me resultaba aterradora. Después de unos segundos, se giró y comenzó a cavar en la tierra, como si estuviera enterrando algo. Cuando terminó, se quedó parado frente a la cámara, mirándola directamente durante varios minutos antes de alejarse lentamente. Apagué el video de inmediato, con el corazón latiendo desbocado. A la mañana siguiente, fui al lugar donde lo había visto cavar en el video. Al excavar, encontré una bolsa de plástico con algo adentro. La saqué con cuidado y, al abrirla, descubrí que contenía fotos antiguas de niños. Las imágenes estaban amarillentas y desgastadas, y en cada una de ellas, los rostros de los niños habían sido tachados con marcador negro. No conocía a ninguno de ellos, y no entendía por qué don Sergio habría dejado esas fotos en mi jardín. Lo único que sabía era que necesitaba respuestas.
Esa misma noche, toqué a la puerta de don Sergio. No estaba seguro de qué decirle, pero quería saber por qué había dejado esos objetos en mi jardín y qué significaban las fotos. Al principio, no respondió, pero después de un rato, escuché pasos acercándose a la puerta. Don Sergio abrió lentamente y me miró con esa misma mirada vacía, casi hipnótica. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz áspera. Tomé aire y le mostré la bolsa de fotos. ¿Por qué está dejando esto en mi jardín?, le pregunté, intentando sonar firme aunque estaba aterrorizado. Don Sergio miró las fotos, y por un momento, una sonrisa se asomó en su rostro, una sonrisa retorcida y perturbadora. Son recuerdos, murmuró. Ellos eran mis amigos. No supe cómo responder. La forma en que lo dijo me heló la sangre. Sin esperar a que continuara, le dije que no quería ver más cosas en mi jardín, y me fui rápidamente, sin mirar atrás. Aquella noche, me costó dormir. Su rostro y esas palabras me atormentaban, como si algo muy oscuro estuviera escondido en ese hombre. Las semanas siguientes, las cosas empeoraron. Cada noche, escuchaba pasos en mi jardín, y cada mañana encontraba nuevos objetos enterrados, pequeños juguetes, piezas de ropa infantil, y más fotos de niños desconocidos. Era como si don Sergio estuviera tratando de llenar mi espacio con sus propios recuerdos oscuros. La situación me superaba, y decidí llamar a la policía para denunciarlo. Cuando llegaron los oficiales, les expliqué todo lo que había estado sucediendo, y accedieron a revisar la casa de don Sergio. Mientras los oficiales buscaban en su propiedad, yo esperaba afuera, nervioso y ansioso por lo que podrían encontrar. Después de una hora, uno de los policías salió, con una expresión sombría en el rostro. Me dijo que había encontrado algo en el sótano, algo que no podía describir fácilmente. Resulta que el sótano de don Sergio estaba lleno de recuerdos de niños. Había muñecas, ropa, zapatos, y cientos de fotos viejas, todas de niños con sus rostros tachados. En una esquina, encontraron un pequeño altar, con velas y más fotos, y en el centro del altar, un álbum lleno de recortes de periódicos sobre desapariciones de niños en la ciudad, algunos casos de más de 30 años atrás. Cuando le preguntaron a don Sergio sobre el sótano, él solo sonrió y dijo que los niños lo visitaban de noche, que ellos le habían pedido que guardara sus cosas. La policía no pudo encontrar ninguna prueba directa de que él estuviera relacionado con las desapariciones, pero sus respuestas y el contenido de su casa eran suficientes para aterrar a cualquiera. Después de ese día, me mudé de inmediato. No podía soportar la idea de seguir viviendo al lado de alguien tan perturbador, alguien que parecía vivir en un mundo de oscuridad y recuerdos tenebrosos. A veces, pienso en esos niños de las fotos y me pregunto si alguna vez volverán a ser encontrados, o si sus almas quedaron atrapadas en ese sótano oscuro, bajo la mirada fría y psicópata de don Sergio. Me mudé a un pequeño edificio en las afueras de la ciudad hace algunos años. Era un lugar tranquilo, con pocos vecinos, ideal para alguien como yo que buscaba un poco de paz después de un tiempo difícil. Los primeros meses transcurrieron sin problemas, no había nada particularmente extraño o alarmante en el vecindario. Mis vecinos parecían amables, aunque bastante reservados, y el edificio en sí era modesto pero cómodo. Sin embargo, había una vecina en particular que me llamaba la atención, y no precisamente de una buena manera. Su nombre era Ángela, una mujer de unos 60 años que vivía en el departamento de enfrente. La primera vez que la vi, me sorprendió lo tranquila y seria que parecía. Siempre llevaba el mismo vestido gris, y su cabello grisáceo estaba recogido en un moño apretado. Su aspecto era pulcro, pero había algo inquietante en su mirada. Sus ojos eran oscuros, pequeños, y parecían observarte con una intensidad que hacía que uno se sintiera incómodo. No la veía mucho, pero cada vez que cruzaba el pasillo para salir o entrar a su departamento, me daba la impresión de que ella siempre sabía cuando estaba cerca. A veces, sentía su mirada sobre mí incluso desde el otro lado de la puerta, como si estuviera al tanto de cada uno de mis movimientos. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido que venía del pasillo. Eran pasos lentos, y parecían detenerse justo frente a mi puerta. Me levanté, un poco alarmado, y miré por la mirilla,
pero no vi a nadie. Sin embargo, el sonido continuaba, como si alguien estuviera de pie justo frente a la puerta, inmóvil, esperando. No me atreví a abrir, y después de un rato, los pasos se alejaron lentamente. A la mañana siguiente, al salir al pasillo, encontré una extraña marca en la puerta, como si alguien la hubiera rozado con una mano cubierta de polvo. Me dio un escalofrío, pero intenté convencerme de que solo era una coincidencia. Con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a volverse cada vez más extrañas. Empecé a notar pequeños detalles inquietantes. A veces, cuando salía de mi departamento, encontraba cosas fuera de lugar, como si alguien hubiera movido mis zapatos, o dejado marcas de polvo en el suelo. En una ocasión, incluso encontré una pequeña flor seca en el pomo de la puerta, una flor que parecía haber sido dejada intencionalmente. Sabía que Ángela estaba detrás de todo eso, aunque no entendía por qué. No podía pedirle explicaciones sin parecer paranoico, así que decidí ignorarlo. Una noche, el sonido de los pasos volvió, pero esta vez eran más insistentes, como si alguien estuviera dando vueltas justo frente a mi puerta. Me levanté de la cama y me acerqué en silencio. Al mirar por la mirilla, vi a Ángela parada frente a mi puerta, mirándola fijamente, con una expresión que me erizó la piel. No tocaba la puerta ni hacía ruido, simplemente estaba ahí, observando en silencio, como si estuviera esperando algo. Me quedé petrificado, sin saber qué hacer, y después de unos minutos que parecieron eternos, ella se dio la vuelta y se alejó. Decidí no contarle a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? Empecé a tomar precauciones, asegurándome de que mi puerta siempre estuviera bien cerrada, y evitando cualquier tipo de contacto con Ángela. Sin embargo, lo que sucedió después fue mucho peor. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, escuchaba un golpeteo suave en la puerta, apenas audible, pero constante. Al principio, trataba de ignorarlo, pero la insistencia me hizo perder la paciencia. Una noche, después de días sin poder dormir, me armé de valor y abrí la puerta de golpe. Para mi sorpresa, no había nadie en el pasillo. Sin embargo, al mirar hacia el suelo, noté una pequeña nota de papel doblada en la entrada. La recogí y la llevé al interior, con el corazón latiendo rápidamente. Al desplegarla, leí un mensaje escrito en una caligrafía delicada, aunque temblorosa: no duermas esta noche. No había ninguna otra explicación, solo esa advertencia. Aquella noche me quedé despierto, inquieto y temeroso de lo que pudiera suceder. A medida que avanzaba la madrugada, el silencio en el edificio se volvía casi insoportable. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando escuché, otra vez, los pasos en el pasillo. Pero esta vez, no solo se detuvieron frente a mi puerta. Los pasos continuaron, como si alguien estuviera moviéndose lentamente por el pasillo, deteniéndose en cada puerta y luego continuando. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, mientras los pasos seguían, avanzando hacia el final del pasillo, para luego regresar en la misma dirección. El sonido era cada vez más intenso, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Finalmente, los pasos se detuvieron frente a mi puerta otra vez. Esta vez, sin pensarlo demasiado, volví a mirar por la mirilla, esperando no ver nada, pero lo que vi me dejó petrificado. Ángela estaba allí, parada con una sonrisa torcida en su rostro. En una de sus manos sostenía un pequeño espejo que reflejaba su propio rostro, pero su reflejo no mostraba una sonrisa. En lugar de eso, su reflejo parecía mirarla con una expresión de terror absoluto. Era como si el reflejo intentara advertirme de algo, como si quisiera gritar. No pude dormir después de eso. Al día siguiente, intenté hablar con otros vecinos para preguntar si ellos también habían escuchado ruidos, pero nadie parecía saber de qué estaba hablando. Algunos incluso parecían evitar el tema, como si no quisieran involucrarse o hablar sobre Ángela. Finalmente, uno de los vecinos más antiguos me dijo en voz baja que Ángela había perdido a su hijo hacía muchos años, y que desde entonces se había vuelto muy reservada. Nadie sabía exactamente qué le había pasado al niño, solo que había desaparecido de repente y nunca lo volvieron a ver. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el mismo sonido de pasos en el pasillo.
Sin embargo, esta vez eran mucho más fuertes y parecían venir de todos lados, como si alguien caminara alrededor de mi departamento. Los pasos se acercaban y se alejaban, y luego escuché algo que me heló la sangre, una risa suave y apagada, como la de un niño pequeño. Sentí como el miedo me paralizaba. Sabía que algo no estaba bien, que lo que estaba escuchando no era normal. Después de aquella noche, decidí que no podía quedarme en ese lugar. Comencé a hacer planes para mudarme lo antes posible, y pasé el siguiente par de días empacando mis cosas, intentando no pensar en Ángela o en los ruidos extraños. Sin embargo, 2 días antes de la mudanza, mientras limpiaba uno de los armarios, encontré una pequeña caja escondida en el fondo. La abrí, y dentro había una colección de fotos antiguas, la mayoría de ellas de un niño pequeño. En todas las fotos, el niño tenía una expresión triste, como si estuviera asustado o preocupado. En una de las fotos, el niño estaba junto a una mujer, y aunque parecía diferente, reconocí que era Ángela. Debajo de las fotos, encontré una nota que decía, «Él nunca se fue. Siempre está conmigo». Al leer eso, un escalofrío recorrió mi espalda, y de inmediato cerré la caja. No quería saber más, no quería entender lo que había sucedido, solo quería salir de allí lo antes posible. Esa última noche, mientras intentaba dormir por última vez en aquel lugar, escuché por última vez los pasos en el pasillo. Pero esta vez, no se detuvieron frente a mi puerta. Los pasos continuaron hasta el final del pasillo, donde estaba el departamento de Ángela. Escuché el sonido de una puerta abriéndose y luego el murmullo de una voz suave, casi como un susurro. No podía entender lo que decía, pero sentía que no estaba sola. Esa última noche en el edificio fue la más larga de mi vida. Finalmente, logré mudarme y dejar atrás aquel edificio y a esa mujer. Sin embargo, hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos por la noche, veo el rostro de Ángela, con ese espejo en la mano, y el reflejo de su mirada aterrada que parecía intentar advertirme de algo. Hace unos años, me mudé a un pequeño complejo de apartamentos en las afueras de la ciudad. Era un edificio viejo, con paredes de ladrillo y pasillos estrechos que parecían resonar con cada paso que uno daba. Desde el principio, algo en el lugar me daba una sensación extraña, pero lo atribuí al cambio y a lo anticuado del edificio. Al poco tiempo conocí a algunos de los vecinos, todos parecían tranquilos, excepto por uno, un hombre llamado Joaquín que vivía al final del pasillo en el tercer piso, justo frente a mi puerta. Joaquín era una presencia inquietante. Era un hombre delgado, de unos 40 años, siempre vestido de manera desaliñada y con una expresión vacía en su rostro. Lo veía salir solo en las noches, a veces con una gran bolsa negra que llevaba con esfuerzo. Nunca respondía al saludo ni intercambiaba palabras con nadie. Al principio, traté de no darle importancia, pero los incidentes extraños comenzaron a acumularse y fue imposible ignorarlo. Una noche, mientras regresaba a casa después de un largo día de trabajo, encontré la puerta de mi apartamento abierta. Al principio pensé que tal vez no la había cerrado bien, pero estaba seguro de que siempre tenía cuidado con eso. Entré lentamente, revisando cada rincón, pero no había señales de que alguien hubiera entrado. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de mí, y no podía dejar de sentir que alguien había estado allí. Esa misma noche, escuché ruidos provenientes del pasillo, unos pasos lentos que se detenían justo frente a mi puerta y luego continuaban hasta el final del pasillo, donde estaba el departamento de Joaquín. A la noche siguiente, la situación se repitió, pero esta vez los pasos se detuvieron por más tiempo frente a mi puerta. Pude escuchar una respiración pesada, como si alguien estuviera esperando, como si quisiera asegurarse de que yo sabía que estaba ahí. Me quedé inmóvil, sin atreverme a acercarme. Finalmente, los pasos se alejaron de nuevo. Durante los días siguientes, comencé a notar cosas fuera de lugar en mi apartamento, pequeños objetos que cambiaban de posición, puertas de armarios entreabiertas que yo había cerrado. Estaba seguro de que alguien había entrado, pero no tenía pruebas. Un fin de semana, decidí quedarme despierto toda la noche para ver si lograba sorprender a quien estuviera haciendo eso. Me senté en la sala, con las luces apagadas, y esperé en silencio.
Alrededor de las 3 de la mañana, escuché los pasos en el pasillo. Mi corazón latía tan rápido que temía que quien estuviera afuera lo escuchara. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta, y luego escuché un suave golpeteo, como si alguien estuviera tocando con los dedos la madera, apenas audible, pero constante. De repente, una sombra se deslizó bajo la puerta, como si alguien estuviera mirando a través de la rendija. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Después de unos minutos, los pasos se alejaron y el silencio volvió a llenar el pasillo. Esa noche no dormí en absoluto, y al amanecer salí para revisar la puerta. No había nada extraño, excepto por una ligera marca en la madera, como si alguien hubiera arañado la puerta con las uñas. Decidí hablar con el encargado del edificio, pero cuando le mencioné a Joaquín, su expresión cambió. Me miró con seriedad y me dijo que tratara de no acercarme a él, que Joaquín tenía problemas y que era mejor no involucrarse. Intenté sonsacarle más detalles, pero el encargado parecía incómodo y terminó diciéndome que había cosas de las que era mejor no hablar. Esa noche intenté olvidarme del asunto y concentrarme en otras cosas, pero al anochecer, volvieron los sonidos en el pasillo. Esta vez, los pasos parecían más fuertes, y no se detuvieron frente a mi puerta. En su lugar, escuché un ruido como de alguien rascando en la pared, como si alguien estuviera arañando la superficie con desesperación. Me acerqué a la puerta y, con el corazón en la garganta, miré por la mirilla. Lo que vi fue a Joaquín, parado en medio del pasillo, con una expresión de furia en su rostro. Estaba rascando la pared con sus uñas, dejando marcas en la pintura, y murmuraba algo en voz baja, palabras ininteligibles que apenas podía escuchar. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Después de unos minutos, Joaquín se detuvo, miró hacia mi puerta, y por un instante pensé que sabía que yo lo estaba observando. Luego, sin decir nada, se giró y entró en su departamento, cerrando la puerta de golpe. Después de aquel incidente, las cosas se volvieron aún más inquietantes. Cada noche, los ruidos en el pasillo se volvían más intensos. Los pasos, las respiraciones, los murmullos. A veces escuchaba lo que parecía un llanto apagado, como si alguien estuviera sufriendo. No podía soportarlo más, y una noche decidí que debía enfrentar a Joaquín. Fui hasta su puerta y golpeé, esperando que respondiera. No hubo respuesta, así que volví a golpear, esta vez con más fuerza. Después de unos segundos, la puerta se abrió lentamente, y Joaquín apareció en el umbral, mirándome con esos ojos vacíos. Antes de que pudiera decir algo, Joaquín habló en un susurro. ¿Por qué has estado observándome?, me preguntó, con una sonrisa que me heló la sangre. Intenté responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Joaquín continuó. Todos ellos me observan, y yo solo devuelvo el favor. ¿No quieres saber lo que he visto? Dicho esto, Joaquín se giró y me hizo señas para que lo siguiera dentro de su departamento. Contra mi instinto, lo seguí, esperando entender qué estaba sucediendo. Al entrar, el aire era pesado y había un olor extraño, como a humedad y algo más que no lograba identificar. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, todas de personas desconocidas, personas que parecían mirarme fijamente desde las imágenes. Había decenas de fotos, y todas tenían una cosa en común: los ojos de las personas en las fotos estaban rayados con marcador negro. Me detuve frente a una de las fotos y noté algo que me hizo sentir un escalofrío. En una de ellas, el rostro de la persona en la foto me resultaba vagamente familiar. Miré más de cerca, y me di cuenta de que era una imagen mía, tomada desde algún lugar cercano, como si alguien me hubiera estado siguiendo. Di un paso atrás, horrorizado, pero Joaquín no parecía notar mi reacción. Simplemente sonrió y se acercó a mí, susurrando al oído. Todos están aquí. Todos ellos me observan, y ahora tú también. Retrocedí, tropezando, y salí de su departamento sin mirar atrás. Regresé a mi apartamento, cerré la puerta y me aseguré de echar el cerrojo. Esa noche no pude dormir, y al día siguiente decidí que debía irme de allí. No podía soportar la idea de vivir cerca de alguien como Joaquín, alguien que parecía haber estado vigilándome y documentando cada uno de mis movimientos. Empaqué todas mis cosas y,
Al salir del edificio por última vez, miré hacia el pasillo del tercer piso. Joaquín estaba parado al final, observándome, sin decir una palabra. Su sonrisa era más perturbadora que nunca, y sus ojos tenían una expresión de triunfo que me hizo sentir que, de alguna forma, nunca podría escapar de su mirada.